Otra de las preguntas que nos hemos encontrado a raíz de los vídeos y del seminario que tú has hecho en relación con este tema es si se debería tener sexo con tu pareja, obviamente, con tu mujer, con tu marido, el día de descanso. Para nosotros sería sábado, para otras personas serían otros días. No sé, ¿qué opinas? Cuéntame. Bueno, es una pregunta difícil de contestar porque mueve mucha sensibilidad. Hay muchas personas creyentes que tienen serios problemas con este tema. Vamos a intentar ser lo más gráfico posible. Cuando Adán y Eva fueron creados, la Biblia nos dice que fueron creados al final de la semana casi. Y si la semana tiene 7 días y comienza el día 1, el domingo, como dice la Biblia, que Jesús resucitó el primer día de la semana, el domingo, yo me hago una pregunta lógica en este sentido. Si fueron creados el viernes, entró el sábado inmediatamente a la puesta de sol, ¿no sería el sábado, el día de reposo, su primer día de la luna de miel, por ejemplo? No hay ninguna prohibición a la sexualidad el sábado. La sexualidad, de hecho, es una institución que nace con el matrimonio de la misma manera que nace el día de reposo. Nacen hermanadas. Y no hay ningún momento donde hay una aclaración a letras pequeñas de que la sexualidad tenía que estar fuera del sábado. ¿De dónde nos viene eso? Nos viene de que el mundo católico, influenciado por el mundo griego, divide lo que es santo de la sexualidad. La sexualidad siempre quedó como marginal, como una forma carnal en el ser humano, como el placer por el placer. Y en un momento dado que me doy a la reflexión y a la oración, es como que la sexualidad allí no cabe. Siendo que el día de reposo es un día para conectar más con Dios, entonces la sexualidad cabe menos. Algunos de hecho dicen, el propio mandamiento dice que todo lo cotidiano que tiene que quedar fuera del día de reposo, entonces consideran la sexualidad como algo cotidiano. Volvemos a lo mismo, el enfoque de considerar la sexualidad como algo cotidiano viene también de influencias religiosas que hemos recibido que no han venido de la Biblia. La Biblia no tiene en ningún momento un tratado en contra de la sexualidad el sábado. Ahora bien, aquí vamos a la parte más sensible. ¿Qué ocurre si una pareja decide que entienden que el sábado no es lo mejor vivir su sexualidad y que van a decidir no hacerlo? Pues no hay ningún problema. Es un acuerdo de pareja y aquí no ha pasado nada. No han ofendido a nadie. El problema es cuando una pareja ha decidido esto, pero intenta hacer apología para que todas las demás también lo hagan. Y comienzan a argumentar de maneras muchas veces extrabíblicas razones que no se corresponden con el texto. Si somos puristas, en el texto no vemos una prohibición para nada. Al contrario, si la sexualidad es santa, el sábado también lo es, o el día de reposo, y no hay ningún problema. Ahora, aquí creo que hay mucha cultura, hay muchos aspectos tradicionales, hay muchos aspectos religiosos que no han venido de la Biblia, que también se ponen sobre la mesa, y depende del origen que uno tenga, uno puede tener una mochila más pequeña o más grande en este tema. Yo vengo de un lugar de Latinoamérica en un contexto de pueblo, donde este tema tenía mucho peso, en un momento dado, sobre todo en mi niñez. Hoy no tanto, pero me acuerdo de debates que duraban horas sobre este tema. ¿Cuál era la preocupación que tenía la gente? La santidad. Si soy más santo o más cercano a Dios, alejándome de la sexualidad, va a ser fácil que yo entienda que no debo tener sexo el sábado. Ahora, si yo entiendo que por vivir la sexualidad con mi esposa en algún momento del día de reposo, yo no estoy haciendo algo malo, yo voy a tener otra concesión. Entonces aquí cada uno tiene que mirar de que lo que le han transferido, de acuerdo a la influencia cultural, la influencia de tradiciones, sea bíblico, no sean opiniones. Hemos hecho mucho daño a mucha gente porque sobre todo hemos armado debates en donde le hemos terminado afectando la sexualidad a muchas parejas. Muchas parejas que vivían su sexualidad por contextos laborales, trabajaban mucho en la semana y por ejemplo viernes en la noche lo dedicaban a vivir su sexualidad más tranquilo, pues lo dejaron de hacer de golpe,
porque le hicimos creer en un momento dado de nuestra historia que eso estaba mal. Y entonces esa pareja se lo dice a otro, se lo dice a otro, y es como que estamos proliferando unas ideas que no se corresponden con el texto. Y soy respetuoso de todos aquellos que piensan diferente. Ahora, yo soy teólogo, y como teólogo hago un análisis de los textos, y lo que los textos me dicen no se corresponde con lo que yo voy escuchando por ahí. Ahora, que una pareja entienda que se quiere dedicar a la oración, la propia Biblia dice que en un momento dado que yo me quiero dedicar a la oración, puede ser un espacio de la vida conyugal. Pero la propia Biblia te dice en ese mismo versículo, cuidado, que no sea demasiado el orar y que no entre la pareja en tentación. Lo que quiere decir que está dándole un valor a la sexualidad al mismo nivel de la oración. No está poniendo la oración más allá. Lo que está poniendo en contexto que hay momentos que son para vivir la sexualidad y hay momentos que son para orar. Pero uno no es superior al otro. El problema de esto está en que los argumentos que solemos decir no lo hemos encontrado en la Biblia. Este es el mayor de los problemas. Me viene a la mente Cantar de los Cantares. Tiene contenido bastante poético, pero también explícito, hay que reconocerlo. Y cómo lo relacionan también con la relación con Dios. Entonces, creo, por lo que yo leo ahí en Cantar de los Cantares, que los judíos no tenían esa división tan clara, o que eran más abiertos en este sentido, ¿no? En relación, la sexualidad, su pareja y Dios van como en un pack, que no están divididos. Nosotros tenemos otra forma de ver Cantares. De hecho, tú utilizaste una palabra que me hizo recordar algo, y gracias que lo dijiste. Dijiste explícita. ¿Por qué nos parece que es explícito? Porque nuestra moral romana, griega, es una moral de doble moral, vamos a decirlo, valga la redundancia. Nunca hablamos de sexualidad explícita, aunque vivamos una sexualidad. Pero esto nunca se habla porque esto es sucio, esto es malvado, esto no es de creyentes y estas cosas. Ahora bien, ¿por qué Cantares es tan explícito así para nuestro punto de vista? Probablemente para un judío era rescatado aquello. Porque vivir el amor de pareja ya lo inventó Dios. Entonces esto no es un problema. Y no estoy diciendo al nudismo y a ese tipo de cosas explícitas. No, estoy hablando de que yo diga que amo a mi mujer, que yo vivo una sexualidad plena con mi pareja, tal, no tiene ningún problema. De hecho, deberíamos decirlo más los creyentes. Nosotros a veces transmitimos una imagen del matrimonio triste, fea. Hay un montón de gente que se está divorciando. Hay un montón de gente bien casadas y los bien casados nunca dicen nada. Los divorciados despotrican del matrimonio, hablan mal del matrimonio. Los bien casados no dicen nada. ¿Cuál es el discurso que permanece? El matrimonio es malo. Cuando tú tienes que no es ni siquiera la mayoría la que se divorcia. Pero los que están bien casados no hablan, no dicen nada. Cantares es el amor de una pareja que libremente lo expresa y delante de Dios. Y fíjate que la Biblia, en esta forma explícita, no deja de mencionar los principios bíblicos. Bebe el agua de tu propia fuente. No busques saciarte en otras corrientes. O sea, cómo ahí en el erotismo fuerte, vamos a decir, pone los mensajes bíblicos. Y se puede contemplar como una esposa, un esposo, que esto también es muy interesante. Erotismo, ¿en qué contexto? En el de una pareja casada. O sea, que volvemos a lo mismo, no se contradice. De hecho, la Biblia tiene la sexualidad expresada de Dios en los primeros 3 capítulos de la Biblia, Génesis 1 al 3. Y luego ningún escritor contradice, complementan, pero ninguno es capaz de contradecir, no se atreven porque es la Biblia, es la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo, que se ve en un contexto sumamente, para nuestra forma de ver las cosas, muy inmoral, él llega a buscar el contexto de Génesis 1 al 3. Que no nos olvidemos de que lo que estamos viviendo hoy como retos a nivel de la sexualidad y del matrimonio, no solo lo hemos vivido nosotros. En todas las generaciones ha habido problemas. Y nosotros tal vez tengamos el mayor, y es el cúmulo de todos ellos, más los nuestros. Pero siempre el pueblo de Dios encontró una manera. Y la manera no hay que inventarla, que esto me apena mucho. La gente piensa hoy, los creyentes, que hay que inventar la forma. No hay que inventarla, ya está inventada. Ser fieles a Dios,
pedirle a Dios que nos dé la capacidad y no ser cobardes en presentar lo que dice la Biblia. Creo de hecho que nos vamos a sorprender si lo hiciéramos más, porque hay mucha gente que está en oscuridad hoy, que la luz que necesita es lo que dice la Biblia. La confianza desde el punto de vista bíblico, pero los creyentes estamos callados, preferimos hablar de otros temas, es más cómodo hablar de profecías, hablar de polémicas políticas. El matrimonio, la sexualidad, no, eso es un tema sobrellovido. No, es un tema importante. Si tú no entiendes bien la sexualidad, puedes tener en tus manos la destrucción de la sociedad. Es verdad. Si no comprendes el matrimonio, puedes tener en tus manos la destrucción de la propia sociedad. ¿Y qué sería si lo hiciéramos al revés? Y si yo estoy construyendo matrimonios, estoy construyendo la sexualidad en los jóvenes, en los adultos, pues estoy colaborando a la paz interior. Estoy colaborando a que los matrimonios dejen de ser tristes, dejen de vivir con mala conciencia por tener sexo, por tener una sexualidad que Dios en ningún momento los culpabiliza. Entonces creo que tenemos una gran meta por delante y es poder seguir poniendo luz en estos temas que lamentablemente están muy relegados.